Listo, damos inicio a este nuevo video. Vamos a trabajar en la continuación del ejemplo de Excel que veníamos desarrollando desde videos anteriores, ¿no? Que corresponde a esta estimación, este ejercicio de estimación completa, ¿no? De un modelo ARMA en Excel, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes de la clase anterior que nosotros ya habíamos hecho algunas cosas, ¿no? Ya habíamos hecho el análisis de la muestra, ya habíamos también hecho los correlogramas del modelo. De los correlogramas habíamos nosotros obtenido que esencialmente teníamos la sugerencia de un proceso, permítanme un segundito, ¿ya? De un proceso MA1 o AR1, ¿sí? Viendo las funciones FAC y PACF. Y por ese tema habíamos terminado escogiendo la estimación de tres modelos, un ARMA 1.0, un ARMA 0.1 y un ARMA 1.1, ¿sí? Y bueno, empezamos a ver cuál de estos tres modelos era el más adecuado, ¿sí? Todo esto ya lo explicamos en Excel incluso. Eh, Luego nosotros habíamos visto los criterios de información, ¿sí? Y escogimos el modelo que nos arrojara los criterios de información más bajos, que correspondió al ARMA 1.0. ¿Sí? Entonces el ARMA 1.0 nos dio los criterios de información más bajos y solo para efectos informativos sacamos los criterios de información de varias combinaciones de ARMA, ¿sí? Aquí pueden ver que están varios valores para P y varios valores para Q solamente con el propósito de ilustrar que a veces en la práctica puede pasar que cuando uno pone modelos muy complejos, de repente los criterios de información se pueden distorsionar y nos pueden dar una idea errada del modelo para escoger. Por eso es que llegábamos a la conclusión de que no debemos confiarnos solo en los criterios de información, sino también apoyarnos con los resultados de la FAC y la FACP. ¿Sí? Entonces, esas dos funciones son una guía que permiten eh, limitarnos, ¿no? Y no estar haciendo combinaciones arbitrarias de modelos, sino solamente combinaciones dentro de un rango que nos resulte relevante. Sí, porque caso contrario, si escogemos modelos muy complejos, los criterios de información pueden empezar a distorsionarse y eso nos puede dar como resultado la elección errónea de un modelo complejo cuando en realidad lo que queremos es un modelo simple que cumpla con todos los criterios a la vez, ¿no? O la mayoría de criterios. Entonces eso también ya lo vimos y habíamos quedado listos para empezar a analizar la estimación del ARMA 1.0. Entonces el ARMA 1.0 es el que nosotros vamos a analizar en este momento y vamos a revisarlo con lujo de detalles, ¿no? O sea, vamos a interpretar todos los resultados que nos arroja la extensión de Excel al hacer ya la estimación ARMA 1.0, que es la que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que tengo en pantalla toda la estimación del modelo, ¿sí? Que está lista para ser interpretada. Entonces, por eso que ven que incluso esto es de la plantilla de Excel 9, tienen una hoja que dice gráficos ARMA, en donde tienen todos los gráficos que vamos nosotros a sacar en esta sesión. Entonces, aquí están los gráficos listos, ¿sí? Absolutamente con todo, incluso con el pronóstico ya, que es lo que vamos a aprender a sacar desde la hoja de resultados del modelo. ¿Ok? Muy bien, entonces para ello nos apoyamos como siempre en nuestras láminas. Entonces, luego de seleccionar el modelo que nos interesa, podemos interpretar el resto de los resultados que arroja la extensión Real Statistics, aprovechando que incluso los resultados están obtenidos con las fórmulas de Excel convencionales o las fórmulas de Excel que vienen con la extensión, ¿sí? Entonces eso nos da cierta facilidad para interpretar los resultados. Bien. Entonces vamos a interpretar esto por bloques. Sí, vamos a interpretar esto por bloques. ¿A qué me refiero por bloques? Ustedes cuando vean la hoja de Excel, creo que no hace falta ni ponernos en la presentación, solo voy a hacer esto más grande. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes vean la hoja de Excel ya con el resultado, el ARIMA 1.0, voy a apoyarme en mi hoja que está en blanco, ¿no? Esta que estaba haciendo desde cero. Entonces, esto es lo que les va a arrojar el software, ¿no? O sea, les arroja una serie de bloques con resultados y el primer bloque que vamos a analizar son estas tres columnas, la columna A, B y C, ¿ya? Esto les va a quedar tal cual, así como está, en este mismo orden. Así que creo yo que es lo más práctico, ¿no? Empezar en orden. Vamos con el primer bloque.
Entonces, ¿qué va a tener el primer bloque, colegas? El primer bloque, ¿sí? Tiene tres columnas. Entonces, aquí pueden ver, este es el arma 1.0. Entonces, este modelo que hemos seleccionado tiene tres columnas. La primera columna tiene el nombre de time, que no es más que el subíndice temporal, ¿sí? De la muestra original. Entonces, en este caso nos muestra que originalmente teníamos una muestra que va desde el primer trimestre hasta el trimestre 60, ¿sí? Entonces, ahí están los 60 trimestres. Ya eso nos dice la primera columna. Entonces, no hay absolutamente nada del otro mundo ahí. Bien. Luego tenemos la segunda columna. La segunda columna dice data, ¿ya? Entonces, aquí uno podría confundirse y creer que son los datos originales de la muestra, pero no son los datos originales de la muestra. Esta segunda columna lo que tiene es, o se compone de los datos originales de la muestra, pero descontando la media estimada. ¿Sí? ¿Cuál es la media estimada? Mu, gorro, ¿sí? O mu techo. Recuerden que en un modelo ARMA 1.0, ¿cuál es la estructura de un modelo ARMA 1.0? Un modelo ARMA 1.0, recuerden que es equivalente a un modelo AR1, porque no hay componente MA, ¿sí? Entonces, la estructura del modelo sería YT igual constante más Phi1, YT menos 1, más ruido blanco, epsilon T. Y como es estimado, entonces sería gorro y gorro. Entonces, para un modelo MA1, perdón, AR1, la media estimada es la constante dividida para 1 menos phi 1. Gorro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene esta columna segunda de Excel? Tiene los valores de la muestra original restados esta media que se estima con esta fórmula, ¿sí? Para el caso del AR1. Si es que era un AR2, aquí tendríamos menos phi 2 y así sucesivamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Y finalmente, la tercera columna que está aquí, que dice residual, es básicamente la estimación del término residual o el ruido blanco epsilon t. Entonces, epsilon t también va a ser estimado, ¿sí? Y se estima de forma residual, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto mismo, pero para verificar, vamos a verlo en la hoja de Excel. Entonces, aquí está la hoja de Excel. Aquí pueden ver qué tiempo empieza en uno y después simplemente se va agregando uno más y uno más hasta llegar a 60. Entonces, esa primera columna, le voy a aumentar el zoom, ya, mucho creo que puse, ahí está un poco mejor. Ya, entonces esta es columna primera, como les decía, solo tiene el indicador del tiempo. Son 60 trimestres, así que no hay novedad. Y siempre, ¿no? Recuerden que esto está calculado con fórmulas de Excel, entonces ustedes pueden ver cómo se obtiene. La segunda columna, como les mencionaba, aquí fíjense que tiene una resta, ¿sí? Tiene una resta. Dice muestra YT de 5. Entonces, ¿cuál es la muestra YT? Muestra YT es la muestra original, ¿sí? Esta es la muestra original. Entonces dice muestra YT de 5, ¿sí? De 5. ¿Cuál es de 5? Es el primer valor de la muestra. O sea, aquí está muestra YT y esta es la celda de 5. Y le resta G5 de esta hoja que está resaltado aquí. G5, ¿ya? ¿Qué tiene G5? G5 tiene justamente lo que decíamos. G5 es la media, ¿sí? O sea, aquí abajito de teta le puso a la media. ¿Cuál es la media? Fíjense que esta fórmula que dice. Esta fórmula, a ver, esta de aquí, este valor, ¿sí? Es Mugor, la media estimada, que es igual a la constante estimada sobre 1 menos phi 1 estimado. Ya recuerden que esto es como se estima la media de un modelo AR1, que es el que estamos nosotros ahorita estimando, no es el ARMA 1.0, que es lo mismo que un AR1. Entonces verifiquemos, ¿no? ¿Cuál es la constante? La constante es, según esta fórmula, F5. F5 es la fórmula que está aquí, que justamente es la constante. Entonces, donde dice const, está la constante, 0,64. Esa es la constante estimada del modelo, 0,645. ¿Sí? Entonces, este valorcito que está aquí es la constante que, por cierto, dice igual a N4. N4 es la misma constante que está acá. ¿Ya? ¿Cómo sacó esta constante el software?
lo hizo con el método de máxima verosimilitud. O sea, esta es una constante estimada por máxima verosimilitud. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver que se utiliza una función ARIMA-COEF. ARIMA-COEF es una función que nosotros no necesitamos aprendernos porque en esencia es una función que se encarga de sacar los coeficientes usando máxima verosimilitud. Es decir, ya está hecho. ¿Sí? Entonces aquí esto ya no nos interesa porque es el método de máxima verosimilitud que la extensión de Excel ya lo tiene programado en esta función. Entonces eso ya no nos preocupa. ¿Bien? Entonces esa es la idea. O sea, ustedes pueden interpretar esta hoja viendo qué es lo que tiene adentro cada celda, ¿no? Listo, entonces ya sabemos que F5 es el coeficiente constante, es la constante, 0,64. Bien. Luego ven que dice 1 menos, es este 1 menos, ¿sí? 1 menos. Y luego aparece Fi1. En este caso está usándose una función de Excel que dice suma. Y después solo está F4, que es F4 justamente el coeficiente Fi1, que es el mismo coeficiente que está aquí. Porque si ustedes dan clic a Fi1, van a ver que se resalta este 0,3471, Fi1. ¿Sí? Entonces, Fi1 de este modelo es 0,3471, el estimado también por máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué tenemos? Que Excel nos da ya calculando la media del proceso. Recuerden que esta media es cuando yo hago una predicción, ¿no? Aquí tengo el tiempo, aquí tengo la serie temporal. Entonces, cuando yo hago una predicción, a largo plazo, el valor va a irse hacia esa media. Sí, esa es la idea de la media que está aquí, ¿no? El valor esperado. Entonces, ¿a qué resulta igual esta media? A 0,64 dividido para 1 menos 0,3471, que es igual a 0,98. Entonces, la media es 0,98, 7 y todos los demás decimales que están aquí. Por tanto, esta segunda columna que dice data, ¿qué está haciendo? Está tomando los datos de la muestra, ¿sí? Ahí pueden ver que está la muestra de 5, muestra de 6 y así, todos los datos de la muestra. O sea, está tomando la serie Y original, si estoy hablando de esta columna de data. Está tomando la serie original y le está restando esta media. Sí, o sea, está tomando los valores de la muestra y le está restando esta media que es de 0,98. O sea, en otras palabras, esta columna de Excel es la columna de la muestra original restada 0,98. O sea, son los datos originales restados 0,98, que es la media. ¿Sí? Entonces, estos son los datos sin la media. ¿Ok? ¿Por qué los datos sin la media? Porque recuerden que para hacer predicciones usualmente nos apoyamos con las series sin la media. ¿Sí? Entonces esto le va a servir a la extensión de Excel para hacer el resto de cálculos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los datos sin la media. Y veamos qué hace la tercera columna que dice residual. Lo que hace aquí, bueno, el primer valor es 0. Recuerden que el primer valor, que aquí le pone como 0, nace del hecho de que estamos estimando un AR1. Como estamos estimando un AR1, entonces las predicciones o las estimaciones empiezan desde el segundo trimestre, porque Y2 va a ser igual a la constante estimada más Fi1 estimada, Y primer retardo de 2, que es 1, más ruido blanco o más error estimado. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo retroceder más allá de 2. No puedo sacarle el Y1. No puedo sacar la estimación de Y1. Entonces, por eso es que el primer residual no existe. Existe desde el segundo residual. ¿Sí? Entonces, en realidad, la muestra que ya se usa para estimaciones va desde el segundo valor porque solamente se puede sacar un AR1 desde el segundo trimestre, porque necesitamos tener al menos un trimestre para hacer los retardos iniciales. Entonces, este 0 está justificado porque es un AR1. Si hubiera sido un AR2, hubiéramos visto dos veces el 0. 0 aquí y 0 acá. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si teníamos un AR3 o un AR4, digamos, hubiéramos tenido cuatro ceros. 1, 2, 3 y 4. Todito esto es 0 y así. ¿De acuerdo? Como tenemos solo un AR1, nos queda solo un 0. Luego vemos que aquí hay una resta. ¿Qué se está restando? B5, ¿sí? B5 es este dato. ¿Sí? B5 es este dato. O sea, B5 es el dato menos la media. Lo voy a escribir aquí. ¿Sí? O sea, la celda B5 es YT
menos la media estimada. ¿Ya? Esa es la celda B5. Voy a ponerle un poco más a la izquierda, si me permiten. ¿Y eso a qué va a ser igual? Oh, perdón, ¿y eso qué le, qué le vamos a hacer? Dice B5 menos, y luego ven que está la función suma producto. ¿Ya? La función suma producto lo que hace es básicamente hacer un producto y sumar. Ahí está el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene esta función suma producto? Fíjense que tiene el B4, que es este valor de aquí, ¿sí? Y el F4, que es el Fi1. Entonces, como solo hay un valor aquí y acá, en esencia lo que está haciendo esta función es lo siguiente. Entonces, esto es B5 menos suma producto, B4, F4 constante. No se olviden que ese es el símbolo de Excel para indicar que una celda es constante, ¿no? En amarillo quería ponerlo, disculpen. F4 constante. ¿Ya? Entonces, pongamos en amarillo mejor. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo este suma producto? Entonces, el menos es menos mismo. Y ahora el suma producto, ¿qué está haciendo? Tomando el B4, ¿sí? Tomando el B4, que es este valor, y le está multiplicando por F4, que es Fi1. O sea, en términos simbólicos, eso significa que está haciendo lo siguiente, que es B4. B4 es el primer retardo de Y, pero quitado la media. O sea, es Y t menos 1 menos la media. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está haciendo. El suma producto, perdón, un poquito más a la derecha. Y t menos 1 menos la media. ¿Ya? Entonces, B4 es todo esto. ¿Sí? Esto es B4. ¿Sí? B4 es y t menos 1 menos la media, que es lo que está haciéndose acá. O sea, si ustedes recuerdan aquí, B4 es básicamente la muestra menos G5. Siempre es menos G5, o sea, menos la media. Y esto está siendo multiplicado, por eso es suma producto. En este caso es solo producto, porque no hay que sumar. Entonces, en realidad solo está haciendo un producto. ¿Ya? Esto está multiplicándole por F4. ¿Qué es F4? El Fi1. O sea, esto se está multiplicando por Fi1, estimado. Y esto es igual al residuo, estimado. Entonces, me voy a llevar todo esto de aquí a mi pizarra un segundo para poder explicarlo un poco mejor. ¿Qué es esta operación? ¿O qué es esta igualdad? Si ustedes se fijan, esta igualdad se puede reescribir un poco. O sea, ustedes pueden coger y hacer, ok, YT menos la media, igual, y este que está restando puede pasar a sumar. Me quedaría Fi1, estimado, de YT menos 1 menos la media, ¿sí? Más el epsilon t estimado. Luego, aquí está restándose esta media. Puedo quitar esos paréntesis, ¿no? De paso. No están haciendo nada, así que mejor les quito. Y este que está restando pasa a sumar. Entonces me va a quedar YT igual la media más Fi1 por YT menos 1 menos la media estimada más epsilon t estimado. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una predicción de YT usando la estimación que acaba de hacer el software. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente una predicción. ¿Sí? Esto es una predicción. De hecho, si arreglamos un poco más los términos, nos puede quedar esto, YT igual U media, a la media estimada, más, y aquí multiplicamos, me va a quedar Fi1 estimado, YT menos 1, menos Fi1 estimado por la media, más epsilon t estimado, y luego aquí pueden ver que yo puedo agrupar en la media, entonces me va a quedar YT igual la media multiplicada por 1 menos Fi1 estimado, ¿sí? O sea, agrupé estos términos de aquí, más Fi1 estimado, YT menos 1 más epsilon t. ¿Qué es este término de aquí? Recordemos una vez más, la constante estimada, perdón, la media estimada, ¿sí? La media estimada, recuerden que es igual a constante sobre 1 menos Fi1, estimado. Si yo reemplazo, ¿qué tengo? YT igual a constante sobre 1 menos Fi1 por 1 menos Fi1 más Fi1
yt menos 1 más epsilon t estimado. O sea, en conclusión, se va el 1 menos phi 1 con el 1 menos phi 1 y obtengo yt igual a la constante más phi 1 yt menos 1 más epsilon t. O sea, volví al modelo original. Entonces, en definitiva, no hace falta que hagan todo lo que acabo de hacer, es solo para interpretar. En definitiva, residual es la estimación de los residuos usando la fórmula de la predicción del modelo. ¿Sí? Entonces, esto es estimar los residuos por medio de la fórmula que usualmente se emplearía para sacar la predicción. ¿Ya? Entonces, si en vez de ser un AR2 fuera un perdón, un AR1, fuera un AR2, ¿qué hubiéramos tenido? O sea, si es que hubiera sido un AR2, ¿cómo hubiera salido el residuo? Entonces, para el AR2 o un ARMA 2.0, me hubiera quedado esto, me hubiera quedado YT menos la media estimada, ¿sí? Menos Phi1 estimado, YT menos 1 menos la media estimada, menos Phi2 por YT menos 2 menos la media estimada, igual a el error estimado. ¿Sí? O sea, hubiera aparecido este otro término. Es decir, colegas, en definitiva, lo que está haciendo el software es volver a calcular, bueno, no volver, es calcular el residuo siguiendo los mismos principios que nosotros estudiamos en la clase sobre predicción de modelos ARMA. Sí, o sea, en la clase de predicción de modelos ARMA vimos estas cosas. ¿Sí? Entonces está usando los mismos principios. Entonces, en definitiva, residual es la estimación de residuo, que nosotros queremos que este se comporte como ruido blanco normal. ¿Sí? Entonces, este es el residuo que nosotros tenemos que verificar si se comporta o no se comporta como ruido blanco normal. Entonces, si quieren simplificarse la vida, este time es la t, esta data es yt menos la media estimada. La media estimada está acá, ¿sí? La media estimada salió con la constante que está aquí y con el phi 1 que está acá. Y finalmente el residuo es la estimación del error, ¿ok? Entonces, eso tiene el primer bloque de resultados, ¿sí? Entonces, el primer bloque de resultados, tal como sugiere la lámina, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos este primer bloque de resultados. Ya tenemos un primer valor que es de interés para nosotros, que sobre todo este residual, porque nosotros sabemos que este residual debe comportarse como ruido blanco y para colmo como ruido blanco normal si realmente queremos estar seguros de que fue correcto el uso del método de máxima verosimilitud, porque recuerden que ese método asume que el residuo es normal, ¿ok? El borrador está muy pequeño, ya, entonces avancemos. Entonces ustedes pueden ver que aquí tengo una gráfica de dos términos. La columna data, datos, y la columna residual. Son las dos columnas de estos bloques, ¿no? O sea, aquí está data y residual. Entonces aquí está una gráfica de data y residual, ¿sí? Entonces, ¿cómo construimos estas gráficas? Bueno, no es nada del otro mundo, simplemente en nuestro resultado de Excel, voy a crear otra hoja, ¿ya? Entonces voy a poner todas mis gráficas en otra hoja. Esta hoja la voy a llamar gráficas ARMA 1.0. Sí, así creo que le puse en la plantilla. Déjenme ver un segundo nada más. Gráficos 1.0, sí, exacto. Bueno, gráficos en vez de gráficas. Para que quede igualito. Ya, entonces voy a construir un gráfico. Entonces aquí voy a insertar. em, Podemos insertar una línea, ¿sí? Y vamos a seleccionar datos. Seleccionar datos. Y agregamos la serie. Entonces voy a alarma 1.0. Entonces yo puedo ponerle como nombre de la serie data. Y como valores de la serie serían todos los que están abajo de data, ¿no? Toda esta serie. Aceptar, aceptar, aceptar. Y aquí ustedes pueden ver que está la gráfica de la columna data. Es la misma, ¿no? Si ustedes no quieren que aparezca este eje aquí, solo le dan clic derecho, dar formato al eje y pueden pedir que las etiquetas del eje se vayan al fondo. ¿Sí? Bajo. Y ahí para que no estorbe. ¿Sí? Porque tomen en cuenta que aquí está el cero, ¿no? Este de aquí es el cero. Entonces aquí tenemos la serie. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra serie. Y sabemos que esta serie, ¿sí? Está quitada la media. O sea, recuerden una vez más, la columna data es la serie, pero quitada
la media estimada. ¿Sí? La media estimada. Entonces, por eso es que esta serie está alrededor de cero, porque ya está quitada la media. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Es la serie, pero quitado la media y por tanto está centrada en cero. ¿Ya? Y luego pueden ver que tenemos otra gráfica, que es la gráfica del término residual. Entonces, ¿cómo sacamos eso? El mismo procedimiento, ¿no? De hecho, voy a hacerlo más rápido. Seleccionamos residual, toda la columna con el nombre también, insertar, línea y está, residual. Entonces me llevo esta gráfica, control X, y la pego en mi hojita de gráficos. Bien. Entonces ahora podemos ver los residuos de esta regresión y de nuevo voy a mandar esa etiqueta a etiqueta, le voy a mandar abajo, ¿no? Para que no estorbe. Ya. Entonces, aquí está el residuo de este modelo. Recuerden que el residuo es este epsilon t estimado. ¿Y cómo se estimó? Tomando la y, quitándole la media y restando phi1 estimado de yt menos 1 menos la media. Sí, o sea, se estimó a través de los principios de la predicción ARMA. Sí, o sea, básicamente se tomó la misma ecuación del ARMA y se despejó el residuo. Ya, o sea, eso. Listo. Entonces, ¿qué podemos ver de este residuo, de este término de error estimado? Lo mismo, que está centrado en cero. Esto es por construcción. Sí, o sea, eso siempre va a pasar. Y lo que tenemos dudas es si esto se comporta o no se comporta como ruido blanco normal, ni siquiera gaussiano, sino normal. Sí, bueno, gaussiano. Entonces, eso es lo que nos vamos a preguntar, ¿no? O sea, ¿vale o no vale nuestra estimación? ¿Valió la pena aplicar método de máxima verosimilitud o estamos aplicando el método de máxima verosimilitud de forma errónea, considerando que en realidad tenemos un modelo que no tiene residuos normales? Sí, entonces es la primera pregunta que sale, ¿no? Y es la primera verificación que toca hacer. Porque si resulta ser que este residuo no tiene comportamiento normal, ya sería cuestionable nuestro método de máxima verosimilitud y por tanto ya tendríamos problemas en el modelo. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya hemos visto de dónde salen estas gráficas y como les había dicho, en el caso del término residual, de estos términos residuales estimados del modelo ARMA 1.0, para evaluar si estos se comportan como ruido blanco, primero podemos verificar eso, luego la normalidad. Pero primero, si queremos verificar cómo se comportan como ruido blanco, podemos primeramente revisar los correlogramas. ¿Sí? Recuerden, el FAC, ¿sí? Es la función de autocorrelación. Aquí está el tiempo. El primer valor que está en cero saben siempre que es igual a 1. Luego tenemos nuestros intervalos, como es la FAC, esto va creciendo. ¿Sí? ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que si ninguna barrita de las siguientes se sale de los intervalos de confianza, esto ya es una primera evidencia de posible ruido blanco, porque tenemos un MA 0. ¿Sí? No aparece nada. Y si hacemos la FAC-P, ¿sí? La función de autocorrelación parcial, igual en cero sabemos que esto tiene un nivel de 1. Y tenemos los intervalos de confianza constantes. Si nuevamente vemos que las demás barritas no se salen, tenemos evidencia de un AR 0. ¿Y qué es un más 0 y un AR 0? Ruido blanco. ¿Sí? Ruido blanco. Entonces, esa es la primera cosa que podemos hacer para verificar si el ruido, si el término de error se comporta o no se comporta como ruido blanco. Si no se comporta como ruido blanco, significa que este término de error todavía tiene información que podemos aprovechar. Recuerden, el ruido blanco no tiene nada de información, pero si no se comporta como ruido blanco, significa que tal vez dentro del error, dentro de este epsilon t, pueda quedar todavía un término AR o un término MA. ¿Sí? Puede haber todavía componentes ARMA de cualquier nivel y podríamos aprovecharlos. ¿Ya? Entonces eso toca también verificar. Y si es que es ruido blanco, ya no hay más información que aprovechar. Entonces aquí están los correlogramas de esta serie, pero podemos sacarlos también en Excel. Entonces vamos a sacarlos, ¿sí? Para seguir en la misma lógica. Entonces aquí está el arma 1.0. Aquí está mi residual. Entonces voy a seleccionar la columna del residual. ¿Sí? Y me voy a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma, OK. Y voy a escoger primero el ACF, que ustedes saben es para ver componente MA, y dejamos todo vacío. Vamos a OK. Y aquí podemos ver que el correlograma
de la función de autocorrelación, la FAC o ACF, tiene unos intervalos de confianza. Permítanme, les arreglamos un poco mejor. Rayas. Entonces ven que los intervalos de confianza resulta ser, colegas, que contienen prácticamente a todos los valores. No aparece ningún valor que se salga, excepto obviamente el cero, pero el cero no juega. Este cero siempre es uno. Entonces, esto me está diciendo que tenemos un más cero. Y esto ya es un primer buen síntoma del comportamiento de los residuos. ¿Sí? Tenemos residuos que no tienen ninguna función, ninguna autocorrelación que se pueda identificar. ¿Ya? Entonces es un más cero. Ahora vamos con la pregunta de, ok, este antes de nada, no, este es el FAC del término E, creo que le puse, déjenme ver si así le nombré. ET, ya, casi. FAC, ET, listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos otra vez al arma 1.0, volvemos a hacer, bueno, ya tengo seleccionada la columna de residuos y saquemos la FACP para ver si es que el residuo por ahí tiene guardado alguna estructura AR. Entonces vamos a Time Series, correlograma, ok, y ahora le pedimos la PACF. Damos en ok, y aquí pueden ver que salió la FACP, entonces voy a ponerle de una vez el nombre, FACP de el error estimado. Entonces, ¿qué notamos en esta FACP? Notamos la misma cuestión, ¿no? Vemos que esta serie, cuando aclaramos sobre todo los intervalos de confianza, notamos que no muestra para nada, ¿sí? Un valor que se salga, posiblemente tal vez el 21, pero noten que el 21 apenas topa el intervalo, ¿sí? Y nosotros lo que queremos son valores que realmente se salgan del intervalo, o sea, algo que realmente se salga y sea indiscutible. Este es discutible porque apenas se sale. Entonces podríamos descartarlo. No tenemos más. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esto? Que posiblemente tenemos un AR 0. Recuerden que la función de autocorrelación parcial es para el AR. Entonces tenemos AR 0 y el anterior nos dio más 0. Por tanto, estamos cada vez más seguros de que el término de error, porque recuerden que todo esto lo sacamos para el error, ¿no? Para el error, para esta columna que dice residual. Para esta columna residual sacamos estas FAC y FACP, no confundir, ¿no? Primero, las que sacamos en el video anterior eran FAC y FACP de la serie original. Ahora estamos sacando los residuos para ver, o sea, lo que estamos preguntándonos es si el residuo estimado todavía tiene información importante. Información importante, y por información importante, ¿a qué nos referimos? A algún AR o algún MA que no hemos logrado captar. Entonces, como no encontramos nada, podemos decir que, bueno, la serie parece que sí se comporta como ruido blanco. Sí, al menos esto nos dice, aquí están las mismas funciones, son las mismas que les presenté, pero en las láminas. Entonces, ¿qué vemos? Que tanto la FAC como la FACP sugieren que no parece existir autocorrelaciones relevantes en los términos residuales estimados. ¿Sí? Entonces, eso significa que no hay términos que se necesiten incluir al modelo ARMA 1.0. ¿Ya? O sea, podemos estar seguros que el ARMA 1.0 está recogiendo lo más que se puede la información posible, la autocorrelación y autocorrelación parcial. Si por ahí resultaba que, por ejemplo, en este correlograma se salía uno de estos valores, esto es un hipotético, ¿no? Si en este caso hipotético resultaba ser que el correlograma decía que el ruido, este error, parece tener un MA1, entonces, lo más seguro es que nos hubiera tocado ver la forma en que incluyamos este MA1 en el modelo. Eso ya hubiera sido un problema porque entonces nos dice, esto nos hubiera dado una pista de que más bien debíamos haber estimado un arma 1-1, ¿sí? Posiblemente, ¿ya? Posiblemente. ¿Por qué? Porque quedaba en el residuo algún componente MA que no estaba siendo captado por el modelo, ¿sí? Pero como no apareció nada de eso, entonces estamos bien, no hay nada que agregar, se queda el arma 1.0 como está. ¿Sí? Eso va a ser lo usual, colegas. O sea, lo usual va a ser que les aparezca así si es que las cosas marchan bien. Si no, hay que pensar en un modelo un poquito más complicado, pero nunca tratar de complicarle demasiado, ¿no? O sea, y de hecho es muy raro que el residuo les bote una autocorrelación muy alta, ¿no? Tal vez uno o dos valores, pero no más. O sea, no va a ser común que estos valores, estas funciones les obliguen a pensar en un modelo mucho más complicado del que ya tienen. ¿Sí? Sigamos. Muy bien. Entonces, ahora,
los correlogramas son una primera pista, pero a más de los correlogramas, a los términos residuales estimados también podemos aplicarle pruebas de hipótesis para revisar si se comportan como ruido blanco. Claro, los correlogramas ya son pruebas de hipótesis. Sí, o sea, ya los correlogramas son pruebas de hipótesis, pero hay otra prueba de hipótesis que uno puede sacar, que es la prueba de hipótesis del Young-Box. Disculpe, un segundito, solo afino garganta. Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, vaya. Podemos nosotros aplicar la prueba del Young-Box para ver si realmente los residuos se pueden pensar como ruido blanco, ¿ya? Esta es una prueba de hipótesis complementaria que, digamos, suma, ¿no? Suma, o sea, ya tenemos la función de autocorrelación y la correlación parcial, pero este es un complemento que nos ayuda justamente también a ver si la serie es o no ruido blanco. Entonces, esta prueba del Young-Box evalúa la hipótesis nula de que las autocorrelaciones de una serie temporal son todas nulas. O sea, lo mismo que el correlograma. O sea, ¿qué nos ayuda a ver? Que todas las autocorrelaciones sean cero. De modo que la serie puede asumirse como ruido blanco. ¿Sí? Y por ende, la hipótesis alternativa, en cambio, ¿qué va a decir? La hipótesis alternativa sugiere que al menos una autocorrelación es significativa, de modo que la serie no es ruido blanco. ¿Ya? Entonces, en definitiva, esta prueba de hipótesis del Young-Box está diciéndome como H0 la serie, que en este caso es epsilon t, pero verán, esta prueba puede aplicarse a cualquier serie, ¿no? No solo a los residuos, puede aplicarse a cualquier serie, pero la vamos a aplicar a los residuos, que es lo que nos interesa. Entonces, la hipótesis nula, epsilon t, ruido blanco. La hipótesis alternativa, epsilon t, no ruido blanco. No es, no, es, disculpe, ruido blanco. ¿Qué es entonces lo que queremos? Lo que queremos es quedarnos en H0. Queremos quedarnos con la hipótesis nula, no queremos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos con la prueba de Box. El estadístico para aplicar la prueba de Box es este que está aquí, ¿ya? Entonces, este estadístico, que se le conoce como el estadístico Q, es igual al tamaño de la muestra por T más 2, que es el tamaño de la muestra más 2, más este sumatorio que está aquí, que aunque puede parecer un poco complejo, no es tan complejo. Ya lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Básicamente, la parte del sumatorio que necesitamos entender es H. ¿Ya? Porque no se olviden que ρj estimado es la FAC, la función de autocorrelación. ¿Sí? Entonces, esto no es nada del otro mundo, es la FAC. Ya tenemos los valores de la FAC. ¿Sí? Porque recuerden que cuando nosotros hacemos el cálculo en Excel de la FAC, aquí ya están los valores. ¿Sí? Estos son los valores de la FAC. Entonces, no implica nada nuevo. ¿Ya? Más bien, lo novedoso aquí es este índice H. O sea, dice desde J igual 1 hasta H. ¿Qué es H? Entonces, H indica el número de retardos para el cual se desea aplicar la prueba, ¿ya? O sea, ustedes pueden pensar que H, por ejemplo, es el número de funciones de autocorrelación que estima Excel, si quieren verlo así, ¿ya? Es un número arbitrario, o sea, ustedes escogen el H para el cual quieren aplicar la prueba. Entonces, cuando la hipótesis nula es válida, que es lo que queremos, el estadístico Q sigue una distribución chi cuadrado con H grados de libertad, ¿ya? Y es una adaptación para muestras pequeñas del estadístico originalmente disponible en la prueba de Box-Pierce, ¿ya? O sea, esta prueba del Young-Box y este estadístico Q son una versión corregida por tamaño de muestra de lo que originalmente era la prueba de Box-Pierce. Entonces aquí está el estadístico de Box-Pierce que ni siquiera vamos a sacar, ya este solo es informativo. Eh, Antes hacía esto, sobre todo cuando había muestras grandes, pero si tenemos muestras pequeñas, mejor usamos directamente el estadístico Q del Box, ¿ya? Y ese va a ser el que vamos a usar siempre. O sea, no vamos a usar ni siquiera, vamos a, ni a calcular el Box Pierce, sino que directamente nos vamos con la prueba del Box. Entonces, ¿cuál es la intuición? Miren que aquí, esto en definitiva, ¿qué significa? Que la Q es igual a T por T más 2 por un sumatorio. ¿Sumatorio de qué? Si j es igual a 1, sería como, quedaría esto, t menos 1, ρ1 al cuadrado, o sea, es la primera FAC. Esta es la primera función de autocorrelación elevada al cuadrado dividido para t menos 1. Más, como es sumatorio, luego tendríamos t menos 2 para j igual 2, y luego tendríamos la segunda autocorrelación, la FAC.
de orden 2 o de segunda o con dos distancias temporales. Más, si hacemos para 3, me quedaría t menos 3, rho 3 al cuadrado, y así podríamos seguir hasta el número que queramos. T menos 4, fac 4, estimada al cuadrado, y así. Entonces miren lo que hace. Lo que hace este estadístico es sumar las fac, pero ponderadas por tamaño de la muestra y distancia temporal. Si resulta ser que todas estas son muy pequeñas, recuerden que al ser estimadas siempre va a haber una variación aleatoria, pero si estas son muy pequeñas, si estas son muy pequeñas, todas estas autocorrelaciones, entonces el estadístico Q va a ser pequeño. Y eso es lo que queremos, un estadístico Q pequeño, ¿sí? Y va a ser tan pequeño, o sea, es como cuando nosotros vemos que las barritas no se salen de los intervalos. Entonces, eso de que las barritas no se salen de los intervalos se podría tomar como similar a que todos estos términos que se están sumando son muy pequeños y hacen que el Q de la prueba de Ljungbox sea pequeño, ¿sí? Y de esa manera, cuando más pequeño sea esto, mejor será para nosotros porque tenemos más evidencia de que no hay autocorrelaciones importantes y por tanto la serie se comporta como ruido blanco. ¿Bien? Entonces vamos a sacar la prueba de Ljungbox. ¿Sí? Entonces, para aplicar la prueba se puede aprovechar los resultados arrojados por la función de autocorrelación de los términos de error y estimar manualmente el estadístico Q. O sea, este estadístico Q no lo tiene implementado automáticamente el paquete de Excel, pero se puede calcular muy fácil, ¿ya? Entonces, luego que saquemos el estadístico Q, podemos aplicar una función de Excel que se llama distribución CD, distribución chi cuadrado, ¿sí? O podemos también aplicar la función chi-square dist rt que está incluida en el software, o sea, en Real Statistics, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero mejor, en vez de decirlo, apliquemos para que se entienda mejor cómo funciona la prueba de Ljungbox y poder tener más evidencia de que sí, nuestra serie de errores o de residuos parece realmente ruido blanco. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí ustedes en la plantilla de Excel, aquí pueden ver que tienen la FAC del ruido blanco y aquí está ya el cálculo de la prueba de Ljungbox, ¿ya? Entonces ustedes ya lo tienen en la plantilla de Excel, en la hoja que dice FAC ET, ¿sí? Entonces aquí está la prueba de Ljungbox, o sea, aquí están todos los cálculos intermedios y aquí está el uso de la función chi cuadrado. Entonces vamos a hacerlo paso por paso, solo quiero llevarme este encabezado. Control C. Van a estar escribiendo toda esa formulita. Entonces, imagínense, aquí está la FAC del término de error. Pego estos valores, entonces, ¿qué voy a calcular? Recuerden cómo es la fórmula del estadístico, ¿no? El estadístico Q es igual a T por T más 2 por un sumatorio desde J igual 1 hasta H de la función de autocorrelación al cuadrado, la FAC, si esto es la FAC, dividido para T menos J. Entonces, primero voy a sacar este término, el que está dentro del sumatorio. Por eso es que ustedes ven que dice rho al cuadrado, se refiere a este término, dividido para t menos j. ¿Cómo saco eso? Bien fácil, porque si yo reconozco que rho j es la FAC de orden j, entonces lo único que tengo que hacer es coger y hacer más. ¿Dónde está la FAC? Bueno, ahí abrí un paréntesis, ¿no? La ACF, la ACF es la FAC, ¿sí? Y eso elevo al cuadrado. Sí, recuerden que este es el gorrito para hacer cuadrado, ¿no? El acento para hacer cuadrado, el alt 94. Sí, ¿no? Alt 94, ya. Entonces ahí ya tengo la FAC al cuadrado, que es esta primera parte. O sea, ya tengo esto. O esto de aquí. ¿Ya? Al cuadrado, al cuadrado. Y luego divido, o sea, cojo esto y divido para t menos j. ¿T cuánto es? Aquí hay que tener un poquito de cautela, ¿no? Esta T que nosotros tenemos que sacar, y de hecho, permítanme un segundito, lo voy a volver a ver en nuestra hojita para estar completamente seguros, ¿sí? Este T que está aquí, fíjense que sale de contar. Aquí sí ven que dice contar. Y voy al arma 1.6 desde C6 hasta C65. Bien. Entonces vamos al arma 1.0, C6, C65. ¿Ya? Entonces en este caso es T de 60. ¿Sí? Entonces, de hecho, si yo tomo esta función contar, pude haber puesto 60 nada más, pero
más control V. Ahí pueden ver que está en los 60. Sí, o sea, es el tamaño de la muestra. Entonces aquí dividimos para el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo saco el tamaño de la muestra? Uso la función contar y que cuente todos los valores que están en la muestra YT. Aquí pueden. Entonces aquí está el residual, ¿ya? De todo eso es la muestra, ¿ya? Entonces va a contarme todos esos valores y le tengo que restar. O sea, ese contar es la T, ¿sí? Y por cierto, tengo que poner constante, ¿no? F4 y F4 para que no se mueva, porque yo voy a correr la fórmula. Si es que no le pongo constante, se va a mover y se me va a dañar todo. Entonces voy a contar este tamaño de la muestra y le voy a restar J. ¿Qué es J? El número de retardos que aquí le pone lags. ¿Sí? Lags son J, o sea, la distancia temporal o retardos. ¿Ya? Entonces ahí está completa la fórmula para sacar ese primer término del estadístico del Box. Veamos si lo hice bien. 619, sí, lo mismo sale, 619. Como yo puse constante contar, aquí podemos haber puesto 60, ¿no? O sea, es el número de, verán, esto es el número de observaciones que tiene la serie para la que sacamos la FAC, ¿sí? Entonces, esto lo voy a poner aquí abajo. Entonces, en la gráfica acá, ya. Entonces, recuerden que esto sacamos de los 60 errores que están aquí. Los 60 errores, por eso es que t es igual a 60. Pero en vez de poner 60, he puesto contar. Eso me da 60. ¿Ya? Entonces, como yo le he puesto esto constante, pude haber puesto 60, pero ya lo dejé como constante. Y aquí estoy restándole este lax, que este lax hace las veces de j. Entonces ya puedo tener este cálculo corriéndolo para todos los valores que están aquí. Entonces, el primer término que ustedes ven es básicamente ρ1 estimado al cuadrado sobre 60, que es el tamaño de la muestra, menos 1, que es el lag. El segundo término, en cambio, ¿qué sería? Sería ρ2 al cuadrado sobre 60 menos 2, que es este otro lag. Y así, el tercero es ρ3 al cuadrado sobre 60 menos 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Tercer término, y así. ¿Ok? Entonces ya tenemos este primer grupo de valores. Ya. Luego, ¿qué necesito para sacar Q? Q es igual una vez más a T por T más 2 por el sumatorio desde J igual 1 hasta H de rho J estimado al cuadrado sobre T menos J, recordando que esto es lo mismo que FAC al cuadrado, J. Ya. Entonces ya tengo este término, ahora que necesito sacar la suma. Por eso hice esta columna, porque ahora puedo sumar todos estos términos. Miren algo antes de continuar. Todos son muy bajos. Aquí ven que dice exponente 0,7, exponente 0,5, o sea, son bajísimos. Esos son buenas noticias para nosotros, porque cuando veamos que estos valores son bajos, significa que no hay una autocorrelación relevante. ¿Sí? No hay una autocorrelación relevante. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo de la Q? Vámonos al último valor. En el último valor, yo puedo poner la suma de todos los valores que están aquí, ¿sí? Y ahí ya tendría el sumatorio. O sea, esto que acabo de hacer, esta suma, es este sumatorio. ¿Sí? Es este sumatorio. Desde 1 hasta h, que en este caso h es 30. ¿Sí? O sea, la extensión de Excel decidió hacer automáticamente 30 estimaciones de la FAC. Nos quedamos con eso. Pudo haber sido menos o más. Ya. Entonces ya tenemos el sumatorio. ¿Sí? Con esa función sum. ¿Qué nos falta? Multiplicarle por t y t más 2. Entonces aquí si queremos podemos poner solo 60 por 62 por y ya está. Pero yo quiero que me quede más automático, entonces en vez de 60 y 62 voy a poner la función contar de nuevo. Contar y que me cuente la cantidad de errores que estaban en esta muestra. ¿Sí? Y le pongo F4 para que quede constante por paréntesis, otra vez contar. Ya, vuelvo a contar todos estos errores. F4 para que quede constante, cierro contar y le sumo 2. Y por la suma. ¿Ya? Repito, esto ya es solo para automatizar. Pudimos haber dejado 60 por 62 y por la suma. Daba lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí está nuestro estadístico que quiero verificar si estamos bien con el cálculo de aquí. Algo hice mal, un segundito, discúlpenme. Me estoy olvidando de sacar
Vaya, creo que en la plantilla hay un pequeño error, colegas. Parece ser que me olvidé de hacer t por t más 2, ¿sí? En la plantilla. Por eso es que no más tengo este valor. Claro, solo he hecho la... Ya. Ok, colegas, aquí hay un error. En la plantilla me he olvidado de multiplicar por t y t más 2. Ya, entonces obviamente que eso no está bien. Así que eso significaría que si aquí yo cojo y le multiplico por 60 y por 62, tiene que darme, me salió más, 84. Un segundito. Aquí, a ver. Bueno, disculpen, colegas, ya voy a corregir esto en la plantilla, pero es un problema de la plantilla, ¿no? Es un problema de la plantilla que yo no sé por qué no hice el T y el T más 2. Sí, entonces eso está de corregir. Bueno, entonces este sería el valor de la prueba de Box, ¿ya? Este valor que ya lo voy a corregir. Ahora, si ustedes querían, podíamos haber sacado esto, pero no para todos, sino para, no para 30, sino para 29 o 28 o 27. O sea, podría tener una columna que corra todo esto. Entonces, yo para hacer eso puedo ir a donde está suma y dejar constante el primer valor, el E5. ¿Eso qué significa? Que este 5 no se va a mover. Y lo que se va a mover es el E34. Entonces, cuando yo le mueva, el E34 va a moverse para atrás. ¿A qué me refiero? Vean, dejémosle constante 5 y después damos Enter y corramos para atrás. Corramos para atrás. Entonces, miren lo que salió aquí. Lo que aquí me acaba de salir, ¿sí? Es el cálculo del indicador del Box, la Q del Box, pero ahora con la ventaja de que nosotros estamos haciendo esto, miren. En el primer caso, desde el segundo caso, aquí esta suma está cogiéndole solo estos dos términos, ¿sí? Entonces, aquí la suma solo está tomando estos dos términos y le está, o sea, es la suma como de j igual 1 hasta 2 y multiplicado por t y t más 2. Aquí está haciendo la suma tomando los primeros tres términos. Sí, los primeros tres términos, o sea, como de j igual 1 hasta 3 por t y por t más 2. Este de aquí está tomando los primeros siete términos, entonces sería la suma desde j igual 1 hasta 7 y de t por t más 2. Entonces, eh, que ver que esto esté en orden, ya está, listo. Muy bien, entonces ahora sí podemos hacer la prueba, ¿sí? Hacer la prueba. Yo ya me encargaré, colegas, de que en la plantilla, la plantilla de Excel que tengan ustedes, esto ya esté corregido. Así que es muy probable que cuando ustedes descarguen esta plantilla, este error ya no esté, ¿sí? Yo ya lo voy a corregir, disculparán. Muy bien, entonces ahora ¿qué toca hacer? Sacar la prueba de hipótesis, porque este es el estadístico Q. Ahora vamos a sacar el valor P de la prueba, el valor P. Ya recuerden que en una prueba de hipótesis, el valor P es básicamente la probabilidad de encontrar un valor igual o más extremo del que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, un valor P muy pequeño, un valor P muy pequeño va a implicar el rechazo de la hipótesis nula. ¿Ya? Bueno, es una chi cuadrada en realidad, ¿no? Entonces, pero más o menos. Entonces sería el rechazo de la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No queremos un P bajo, queremos un P alto. Por ejemplo, un P mayor a 0,05. O sea, si tenemos un valor P alto, no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a sacar ahora. Ojalá se nos salga un valor P alto. Si sale un valor P alto, entonces con un valor P alto, no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? No rechazo H0, y eso es lo que queremos, no rechazar H0, ¿sí? Un valor P alto. Porque un valor P alto, ¿qué significaría? Que esté por aquí, por ejemplo, valor P, y por tanto, significa que eh, es un valor dentro de la región de hipótesis nula. ¿Ya? Estos son temas que ustedes ya lo habrán visto en estadística. Entonces, para simplificar, simplemente voy a decir que esperemos que aquí me dé un valor P, o sea, una probabilidad mayor a 0,05 si estamos trabajando con el 95% de confianza, que es lo estándar. ¿Sí? Que es lo estándar. Muy bien, entonces saquemos. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, como les decía, podemos utilizar la función de Excel. Sí, la función de Excel, la distribución chi cuadrado. Entonces, me voy a llevar esta misma función, la voy a escribir acá. Entonces, ¿cuál es la función que usamos? Es la chi square distribución, ¿ya?
Denme un segundito nada más. Quiero saber que estoy usando bien la fórmula. F7 A36. ¿Dónde estará el A36? A36. Solo eso déjenme ver. A, tan. Qué raro. A36. ¿Cuál es el A36? Ah, ya, perdón. Los grados de libertad. Ya. Disculpe. Ya, un pequeño lapsus. Ya. Entonces ahora sí, vamos. Pues vamos a usar esta función. chi-square dist rt, que es la que tiene implementada el software, la extensión de Excel, ¿no? O sea, esta es de la misma extensión de Excel. Entonces vamos a ver qué pide esta función, ¿ya? Esta es una distribución chi cuadrado de cola derecha, right-tailed, ¿sí? O sea, es precisamente lo que queremos, una prueba de este estilo, ¿sí? Una prueba de este estilo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? X es el número al cual le queremos aplicar la prueba, o sea, nuestro estadístico Q, ¿ya? Y aquí dice degrees of freedom, grados de libertad. Los grados de libertad en la prueba del Box, si ustedes ven la lámina, dicen que son ¿cuáles? H grados de libertad, o sea, es el H al que llega el sumatorio, ¿sí? Entonces, el H al que llega el sumatorio nos define los grados de libertad. Entonces, aquí los H son básicamente estos lags. Sí, porque aquí ustedes recuerden, déjenme poner en aceptar. Entonces aquí ustedes recuerden que la suma solamente se queda en uno mismo. Luego la suma llega a 1 y 2. Luego la suma es 1, 2 y 3. Luego la suma es 1, 2, 3 y 4. Y así va acumulándose la suma hasta que llega al último valor que son 30. ¿Sí? Entonces por eso es que se construye así este indicador. Entonces repito, ¿no? Esta distribución chi cuadrado de cola derecha, por eso se llama chi-square distribución right tail de cola derecha. Entonces F5 es el estadístico Q del Box y A5 es el número de retardos que estamos incluyendo para sacar Q, que en este caso, como si es que siguieron la fórmula que yo he puesto, es simplemente la suma acumulada, ¿no? Entonces se va haciendo la suma acumulada, ¿ya? En este caso es 1, después 2 y así. Entonces, con todas esas condiciones, podemos correr la prueba, ¿sí? La prueba. Y tenemos los estadísticos. Repito, colegas, que en la plantilla de Excel que está acá está un error. Entonces yo ya les voy a corregir la plantilla. ¿Sí? Entonces yo ya les pondré la plantilla corregida. Ustedes tranquilos, ¿no? Entonces ya en el video me salió mal la plantilla de allá, la guardada, pero ustedes tendrán la versión, la mejor versión. Bueno, entonces esta es la prueba que les va a quedar. Sí, de hecho esta misma hoja voy a ponerla en la plantilla y la actualizo apenas termine el video. Entonces miren lo que nos da. Aquí ustedes pueden ver que todos los valores de la prueba del Box salen altos, ¿no? 0,96, 0,90, 0,96, 99, 95 y así. Y en el caso más extremo sale 0,74. Ya en el caso más extremo, que es el que más nos importa. Entonces, incluso considerando 30 retardos, vemos que el valor P de la prueba, el valor P, siempre es mayor, muy mayor, mucho mayor a 0,05. Entonces, como el valor P es mayor a 0,05, nunca rechazo H0. Como nunca rechazo H0, puedo concluir que epsilon T estimado se comporta como ruido blanco, ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos evidencia. O sea, aparte de la FAC y la FAC-P, también tenemos evidencia a través de la prueba de Box de que el residuo no es, perdón, sí es ruido blanco, o al menos parece ser ruido blanco. ¿Ya? Parece ser ruido blanco con un alto nivel de confianza, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Por qué hemos construido esto así? Lo hemos construido así, colegas, sobre todo porque estas dos columnas a veces pueden aparecerles en otros softwares. Sí, entonces a veces en otros softwares que ustedes sacan el correlograma, aparte de la ACF y el límite inferior y superior, les puede salir una Q y a veces se le escribe prof Q a lo que le acompaña. Entonces, para que ustedes sepan interpretar que Q, en definitiva, es el estadístico de la prueba de Box y la probabilidad de Q es el valor P de Q. Y ustedes lo que buscan es que esto siempre sea mayor al nivel de referencia de 0,05, que es el usual, ¿no? O sea, mayor a 0,05 y aquí tranquilamente vemos que es mucho mayor. Así que todo está marchando en orden. ¿Ok? Listo. Entonces ya podemos estar tranquilos de que realmente eso salió.
Bien, aquí como les dije, mi lámina tiene un error, entonces voy a corregir eso. Sí, voy a corregir eso y voy a utilizar la que acabo de construir en el video. Ya, esta ya está corregida. ¿Sí? Mis disculpas, colegas. Lo que pasa es que con tantas cosas, videos y todo, a veces uno se pierde, ¿no? Entonces voy a de una vez poner el título. Le voy a copiar el título. ¿Ya? Y lo voy a poner en la hoja que acabamos de hacer. Esa es la que está bien. Sí, la hoja que estamos aquí ya teniendo es la que está correcta. ¿Ya? Y esto ya lo voy a reemplazar en el respectivo archivo para que ustedes en la plantilla 9 ya tengan las cosas corregidas, ¿no? Entonces voy a hacer una captura de pantalla y esto es lo que pondré en las láminas. Entonces esto lo voy a borrar y voy a poner, a ver, ya. Entonces esto lo voy a borrar y voy a poner esto, ¿no? Mis disculpas, y realmente es raro, o sea, porque es bien evidente que estaba mal. Un segundito, ya la fórmula Chi-square. Quiero dejar señalando la fórmula. Quiero dejar señalando la fórmula. Ya, entonces ahí queda señalada la fórmula, e incluso ahí para que se acuerden cuáles son los valores. Entonces ahí sí vamos a hacer la captura de pantalla y lo guardamos en esta lámina. Ya, entonces recortemos rápido y guardemos. Disculparán estos cambios. Ya les he dicho, uno hace estas láminas en vivo, entonces a veces, perdón, las grabaciones no se las hace en vivo, entonces a veces no, los errores toca corregirlos sobre la marcha, ¿no? Para que no queden ahí. Recortar. Después me olvido. Me ha pasado antes, sepa. En fin, entonces ya tenemos, colegas, ahora sí la versión corregida de esto. Y si le mando esto para el fondo, enviar al fondo, ahí está. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver el resultado de la prueba, de esta prueba de Box. Sí, que esta sí toca hacer la mano porque no está implementada en Real Statistics, pero si ustedes se guían por la hoja, estamos bien. Incluso ustedes pueden usar la hoja como plantilla. Y lo único que tendrían es que saber cambiar los elementos de la función. ¿Ya? Listo. Entonces, en nuestro ejemplo, para realizar la prueba de Box, opa, acá, voy a mover este texto. Ya, listo. Entonces, ahora sí. Ya, entonces en nuestro ejemplo, para realizar la prueba de Box, se puede construir una columna con los valores del estadístico Q y al lado calcular los respectivos valores P de la prueba. ¿Ya? Qué bárbaro, hasta hay errores de redacción. Ya. Ok, entonces lo que les decía, ¿no? O sea, ustedes pueden sacar tanto el estadístico Q, que es este de aquí, y después el valor P. Y nos concentramos en el valor P, ¿ya? Y las fórmulas fueron, ya vieron, o sea, una vez más, Q igual T por T más 2 por el sumatorio desde J igual 1 hasta H de rho J estimado al cuadrado sobre T menos J, ¿no? Que es el estadístico del Box, ¿no? Entonces ya vieron que aquí lo construimos por partes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en todos los casos, sí, en todos los casos que están aquí señalados, los valores P son mayores a 0,05, ¿sí? O sea, los valores P muy altos, de modo que no se puede rechazar H0, lo que implica que no se puede rechazar la hipótesis nula de que el término residual estimado se comporta como ruido blanco. Es decir, tenemos un resultado favorable. Sí, tenemos un resultado favorable. Otra cosa hubiera sido que aquí nos queden valores P menores a 0,05. Ahí ya era de preocuparse. Pero ya los correlogramas nos estaban dando una muestra de que no iba a pasar. Sí, o sea, ya los correlogramas nos estaban dando pistas de que la cosa estaba marchando por buen camino, ¿no? Entonces aquí voy a poner valores P muy altos, mayores a 0,05, ¿sí? Para no olvidarnos nada más. Ahora, si ustedes tienen más dudas sobre la prueba del Box y la implementación, ustedes pueden ir a la página de Real Statistics. Esta es una paradoja. Si bien es cierto, eh, la extensión de Excel no tiene la prueba implementada, sí tiene una explicación de cómo hacer la prueba. Incluso aquí está justo lo mismo, ¿no? Aquí pueden ver que está el test del Box y aquí está el cálculo del valor P, tal como yo les he explicado, usando la función chi-square dist right tail. Sí, incluso he tratado de usar la misma función que utiliza, perdón, ¿qué pasó ahí? Ya, la misma función que utiliza el, eh, el software, ¿no? Y también vale mencionar que ustedes pueden hacer una prueba parecida, así tal como dice aquí, podemos hacer una prueba parecida
con los valores de la PAC-F, o sea, de la función de autocorrelación parcial. Bien. ¿Cómo sería eso? Entonces podemos hacerlo y después yo lo actualizaré en nuestra en nuestra plantilla de Excel, ¿sí? Em, Solo déjenme ponerlo esto aquí, ¿no? Un segundito. Bajamos un poquito el tamaño de la letra, ¿ya? Entonces, la misma prueba puede hacerse para la FAC-P, ¿sí? Porque aquí la hemos hecho para la FAC, ¿no? Ya ahí pongamos. Entonces ahí queda la lámina. Entonces, la misma prueba que hemos obtenido la podemos hacer. Aquí está para la FAC. Entonces, podemos hacer lo mismo para la FAC-P, ¿ya? Entonces, recapitulemos súper rápido cómo sería la prueba, pero para la FAC-P, ¿ya? Entonces, aquí está la FAC-P. Si me permiten, como esto voy a ponerlo en la plantilla oficial del curso, voy a poner también el título. Entonces, en la FAC-P ni siquiera estaba. O bueno, lo puedo hacer aquí. Lo voy a hacer en la misma plantilla de Excel para ganar tiempo. Entonces, podemos volver a copiar estos dos encabezados. Entonces recapitulamos súper rápido, ¿no? Entonces vamos a sacar ahora la prueba de Box, pero para la función de autocorrelación parcial, que es FACP. Hay algunos errores. FACP de los residuos. Bien. Entonces, calculemos cómo se vería la prueba. Entonces, recuerden que la prueba, una vez más, creo que os va a cansar con tantas veces que repito el estadístico Q, pero esto es igual a T por T más 2 por el sumatorio desde J igual 1 hasta H de rho j al cuadrado sobre t menos j. ¿Bien? Entonces empezamos calculando este término, ¿no? Entonces, ¿cuál es rho j? En este caso, más que rho j, estaríamos aplicando la prueba, pero para alfa jm cuadrado. ¿Por qué? Porque alfa, recuerden que es la FACP, la función de autocorrelación parcial, ¿sí? Pero guarda el mismo espíritu, o sea, guarda el mismo espíritu la prueba de Box. Bien, entonces, más que rho, pongámosle aquí alfa, solo para acordarnos, ¿no? Alfa. Bien. Listo, entonces calculemos. ¿Cuál es alfa? Alfa es este PACF elevado al cuadrado y dividido para t. En este caso, para facilitarles la vida, solo voy a poner 60, ¿sí? T, menos J, que son los lags. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese cálculo. Entonces aquí está el cálculo de cada uno de estos términos. ¿Sí? Luego, me puedo ir al final, pero sí, sí, mejor vamos al final y ahí saco la suma. Si yo saco la suma de todos estos términos, he obtenido este sumatorio. Sí, he obtenido este sumatorio desde j igual 1 hasta el último valor que es 30. ¿Sí? Listo. Luego, esto de aquí tengo que multiplicar por t y t más 2. Entonces aquí le multiplicaremos por 60 por 62 por la suma. ¿Ya? Para no poner el contar, para que tengan las dos versiones, la versión con el contar y la versión solo con números. Ahora quiero que esto también me aparezca en las otras columnas para tener toda una serie de pruebas para diferentes tamaños de este término, de los rezagos. Entonces voy a suma y le dejo constante, o sea, doy clic en el término E7, recuerden que el término E7 es el primero, el E7, y le doy F4. Entonces ahí van a aparecer los signos de número, significando que le deja constante ese valor. Doy Enter. Y luego esto puedo retrocederlo y ese me va a calcular el estadístico Q para diferentes órdenes y con la suma acumulada. 3, 4, 5, etcétera. ¿Ya? Luego de eso, abajo de la probabilidad Q, voy a sacar el valor P de la prueba. Entonces usamos la función chi-square, ¿sí? Chi-square distribución RT, que es esta de aquí. Recuerden que esta función es la que nos va a regresar el valor de la distribución chi cuadrado de cola derecha, right-tailed, que es la que nos interesa. O sea, porque la prueba se ve así, ¿no? Ustedes quieren sacar una prueba de cola derecha. ¿Bien? Entonces, ¿qué ponemos en X? El valor del estadístico Q. ¿Qué ponemos en degrees of freedom o grados de libertad? Ponemos este indicador que muestra cuántos hemos sumado para sacar Q. ¿Sí? Le damos clic en aceptar y corremos la fórmula cruzando los dedos de que nos quede siempre mayor a 0,05. Pues como pueden ver, hasta el último término
¿sí? En todos los términos, mejor dicho, siempre nos quedó todo estos valores P mayores a 0,05. Por tanto, no rechazo la hipótesis nula, es decir, epsilon t se sigue comportando, se comporta como ruido blanco. Nos costó un poco, ¿no? Pero fue más porque yo tenía por ahí un pequeño error, pero ya está. Entonces, esta plantilla nueva ya la actualizo, ¿no? Y ya voy a reemplazar la hoja que está aquí con los cálculos correctos, ¿sí? Listo. Entonces, ya tenemos tanto la FAC y la FAC-P de los residuos como las pruebas de Box y ambos nos dan como resultado tanto la FAC como la FAC-P y las pruebas del Box. Si estas recuerden que son las pruebas del Box, aquí pongamos la prueba valor P de la prueba de Young Box. ¿Sí? Entonces, para no olvidarnos de dónde sale, de qué se trata, ¿no? Listo, entonces ya tenemos, colegas, evidencia de sobra de que nuestros residuos se comportan eh, como... Sí, entonces ya pasaron la prueba de Young Box y también ya pasaron... eh, ¿qué pasó aquí? Ya. Y también ya pasaron la prueba de los correlogramas. Sí, entonces recapitulando, hemos hecho el estudio de los residuos para ver si es que se comportan como ruido blanco, ¿sí? Y para ello utilizamos los correlogramas de los residuos, ¿sí? Los correlogramas de los residuos y luego sacamos la prueba de Box de los residuos. Bien, ¿qué nos falta? Ahora lo que nos falta es analizar si los residuos que nosotros estamos analizando tienen o no un comportamiento normal. O sea, ya cumplimos con la parte de ver que epsilon t sigue un ruido blanco. Ahora nos falta la parte gaussiana, normal. Esta nos falta ahora, para estar más que seguros que es adecuado usar el método de máxima verosimilitud. Entonces, vamos con la evaluación de la normalidad de los residuos. Entonces, también podemos aplicar pruebas de hipótesis para evaluar si los términos residuales siguen una distribución normal, supuesto necesario para el método de máxima verosimilitud, como hemos visto en videos anteriores. Entonces, para ello, vamos a utilizar la prueba de Harke-Vera. ¿Ya? Entonces, la prueba de Harke-Vera es una prueba genérica para verificar si una serie, si una variable muestra o no un comportamiento normal. Entonces, ¿qué hace la prueba de Harke-Vera? Evalúa la hipótesis nula de que una serie de datos proviene de una distribución con asimetría nula y kurtosis igual a 3, propiedades que corresponden a una distribución normal. O sea, la hipótesis nula de la prueba de Harke-Vera, en nuestro caso, sería que este término de error sigue una distribución normal. Más que sigue, ¿no? Ya. Y la hipótesis alternativa es obviamente que epsilon t no es normal. Entonces, parecido a la prueba de Box, pedimos para la prueba de Harke-Vera no rechazar la hipótesis nula. O sea, vamos a querer un valor P mayor a 0,05. Si es lo que vamos a buscar. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo implementamos la prueba de Harke-Vera en nuestro análisis? Eh, bueno, aquí está la hipótesis alternativa, por cierto, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa de la prueba de Harke-Vera es que la serie no proviene de una distribución normal. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que conocer el estadístico que hay que calcular para hacer la prueba. Entonces, ¿cuál es el estadístico de la prueba? Es el que está aquí, es el estadístico JB de Harke-Vera. Entonces, el estadístico de Harke-Vera es igual al tamaño de la muestra multiplicado por S al cuadrado sobre 6 más C al cuadrado sobre 24, ¿sí? Donde S es la simetría, ¿sí? Es el indicador de simetría que se obtiene de la media al cubo dividido para la desviación estándar al cubo. Y C, aquí no debería decir S, qué bárbaro, aquí unos pequeños errores, disculpen, ¿no? Entonces aquí debería decir C, ¿ya? Y C es la kurtosis. C es el indicador de kurtosis, que es la media a la cuarta por subdividida para la desviación estándar a la cuarta, ¿ya? Entonces aquí está indicado, ¿no? S es el coeficiente de simetría y C es el coeficiente de kurtosis. Entonces recuerden que una distribución normal, ¿sí? En una distribución normal, ustedes tienen una asimetría nula, o sea, S es igual a cero, ¿sí? Una distribución normal estándar. Sí, o sea, básicamente no hay, o sea, el un lado y el otro lado son idénticos.
por eso es que la simetría es nula, ¿ya? Y con respecto a la kurtosis, el nivel de kurtosis es igual a 4, ¿sí? O sea, básicamente estamos hablando que el apuntalamiento, 3, perdón, no 4, 3, ¿ya? 3. Entonces, básicamente es el nivel de apuntalamiento de 3, ¿ya? De concentración de datos en la media. ¿Ya? Entonces, esos son datos informativos. A la final lo que nos interesa es la prueba, pero es para entender de dónde sale el estadístico, ¿no? Tenemos la ventaja de que Real Statistics ya tiene implementado, este sí lo tiene implementado, así que aquí lo podemos hacer más automático, ¿ya? Pero si tuviéramos que hacerlo manual, como ven, no es tampoco nada del otro mundo, ¿no? Entonces, para obtener el estadístico de Harke-Vera, podemos emplear la función Harke de la extensión Real Statistics. Entonces, como pueden ver, Real Statistics en este caso ya nos dio una mano, ya tiene la extensión, la función Harke, y para obtener el valor P, este Harke es para obtener el estadístico Harke-Vera, ¿no? Y para obtener el valor P, usamos la función JBTest de la misma extensión. Entonces tenemos dos. La función Harke me va a dar el indicador, o sea, va a sacar el estadístico de Harke-Vera, la función Harke. Y en cambio, JBTest lo que ya va a hacer es directamente sacar la prueba. O sea, va a sacar el valor P. ¿Sí? Ahora, algo que me está faltando aquí y creo que me he olvidado es indicar un poco más sobre la prueba el estadístico de Harke-Vera. O sea, el estadístico de Harke-Vera, recuerden que es una prueba muy genérica que se utiliza para varios tipos de series, ¿sí? No solamente se utiliza para residuos, ¿no? Pero es bastante usual usarlo para verificar que los residuos son normales, ¿no? En fin, bueno, vamos entonces a aplicar la prueba de Harke-Vera, ¿no? Entonces vamos, aquí en la lámina ya está indicado, en nuestro ejemplo, cuánto sale el término de la prueba de Harke-Vera. Entonces aquí ven que es un cuadrito bien sencillo, no tiene nada que ver con la prueba de Box, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se puede interpretar esto? Lo podemos interpretar así, ¿no? Ya vamos a sacarlo, pero quiero que ya veamos el resultado de una vez. El estadístico de Harke-Vera sale 5. ¿Sí? Y lo más importante, el valor P, miren, sale 0,08, ¿sí? O sea, el valor P, que es igual a 0,08, es mayor a 0,05, con las justas y un poquito más. Entonces, por suerte, no rechazo H0, ¿sí? ¿Ok? Eso se dice aquí, ¿no? Como el valor P de la prueba es mayor a 0,05, entonces con un 95% de confianza no puede rechazarse la hipótesis nula, es decir, los términos epsilon t siguen una distribución normal, ¿sí? O sea, tenemos otro resultado favorable, ¿ya? No es muy común, colegas, no es muy común que sea al mismo tiempo favorable la prueba de Ljungbox, los correlogramas y la prueba de Harke-Vera. A veces pasa que alguna prueba falla. Si alguna prueba falla, toca seguir, pero hay que estar consciente del error y si es que ya se suman muchos problemas y muchas fallas, bueno, no error, ya depende de los datos. Si ya tenemos un montón de fallas, el modelo no es adecuado. En este caso es al revés. Nos salió la prueba de Ljungbox, salieron los correlogramas y ahorita también tenemos evidencia de que la prueba de Harke-Vera nos da normalidad, entonces estamos yendo por buen camino. ¿Sí? Estamos yendo por buen camino. Y por cierto, si quieren más información sobre la prueba de Harke-Vera en la extensión, ustedes dan clic en este enlace que les dejé y ahí pueden encontrar el análisis de la simetría y la curtosis, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí ustedes pueden estudiar más a detalle y aquí pueden ver también la prueba de Harke-Vera, ¿ya? Les pido solamente un segundo y continuamos con la grabación, ¿ya? Solamente me desconecto un segundito, pero seguimos grabando, ¿no?
Listo, mis disculpas por ese salto. Bien, entonces, como les decía, ya tenemos nosotros la prueba de Jarquevera y en el enlace que les mencionaba aparecen algunos detalles, ¿no? Esto no me interesa. Entonces, aquí están los detalles de la prueba de Jarquevera, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la explicación más a detenimiento, ¿no? De todo el procedimiento y de las funciones, que de hecho también son las funciones que yo utilizo, ¿no? Eh, por cierto, tal vez esto me olvidé de indicar, la prueba de Jarquevera, el estadístico, también sigue una distribución chi cuadrada, ¿sí? Y tal vez eso también debía haber mencionado en la lámina. Entonces, permítanme, solamente incluyo ese detalle del estadístico de la prueba. Ah, no, aquí está, sí está mencionado. Disculpen, me salté a explicar. Sí, me salté a explicar, sí está mencionado. O sea, el estadístico de la prueba de Jarquevera sigue una distribución chi cuadrada con 2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, vamos a implementar ahora esta prueba en nuestro Excel. Entonces, vamos al arma 1.0. Recuerden que lo que estamos haciendo es evaluar los residuos. O sea, estamos haciendo una verificación de que los residuos están bien. O sea, no son, son ruido blanco y son normales. Entonces, ahora vamos a aplicar la prueba de Jarquevera. ¿Ya? Entonces, yo aquí ya tengo lista la prueba de Jarquevera. Solo quiero un cuadrito que tenía por aquí. Como es manual, bueno, semi-manual, entonces ustedes pueden ponerle un cuadrito con la estructura que quieran. Yo voy a seguir el mismo cuadrito que tengo en mis láminas, ¿no? Me salto cuatro, entonces me salto una, dos, tres y cuatro. Y aquí le voy a pegar el cuadrito. Solo el cuadrito quiero, ¿no? Entonces, borro el resto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a sacar de la prueba de normalidad Jarque-Vera? Vamos a sacar el estadístico JB. Entonces, eso recuerden que sale con la función Jarque, ¿sí? O sea, es súper cómodo este. Entonces, solo Jarque y selecciono la serie y doy Enter. Sí, de hecho quería ver un poco la función. Veamos un poquito la función. ¿Cómo funciona esto? Entonces aquí pueden ver que Jarque simplemente tengo que escoger, aquí dice, ¿no? Revuelve la prueba estadística de Jarque-Vera de normalidad. Solo tienen que escoger la serie y listo. Esto de aquí es para indicar si es que estamos utilizando temas poblacionales, pero no porque siempre estamos usando muestra. Entonces ni le tocamos. Entonces aquí tenemos el estadístico de Jarque-Vera, que es 5,04, que es lo mismo que sale en la lámina, 5,04. Y para sacar el valor P, sacamos el JB test. Entonces aquí está JB test, ¿sí? Entonces si le vemos la función, aquí lo mismo. Nos pide los datos, o sea, los datos son básicamente la serie de errores. Y no son población, son muestras, así que le dejamos vacío. Damos clic en aceptar y aquí está el 0,08. Entonces ya tenemos la prueba de normalidad de Jarque-Vera y como este valor es mayor a 0,05, entonces repitamos, si esto es mayor a 0,05, no rechazo H0, no rechazo la hipótesis nula, es decir, podemos asumir, sí, podemos asumir que el ruido blanco estimado se aproxima a una distribución normal y de hecho por la prueba de Lyunbox, ¿sí? La prueba de Lyunbox también podíamos asumir que epsilon t es un ruido blanco. Esto también era por la FAC y la FAC-P. Entonces ya tenemos de sobra evidencia de que epsilon t es ruido blanco gaussiano normal y por tanto es válido haber utilizado el método de máxima verosimilitud que está implementado en la extensión de Excel. ¿Sí? Entonces ya hemos hecho una prueba completa de los residuos. Ya hemos revisado totalmente, ¿no? Que está todo en orden. Muy bien, entonces esto nos costó un poco de tiempo más que nada por la estimación de la prueba de Unbox, pero mejor así porque casi no me doy cuenta de un error que tenía en la plantilla y ahorita mismo voy a actualizar la plantilla para que ustedes tengan la versión actualizada. Bien, entonces creo yo que podemos dejar ahí los videos y quedamos listos para en el siguiente video hacer una interpretación del resto de bloques. ¿Sí? O sea, ya hemos interpretado este primer bloque, ahora vamos a interpretar los otros bloques, que va a ser más rápido porque incluso ustedes recordarán que uno de estos bloques ya analizamos. ¿Sí? Entonces estos van a ser más rápidos de análisis. Este primero era vital porque aquí están los residuos y los residuos teníamos que verificar sí o sí que son ruido blanco y que se comportan como variable normal. ¿Ya? Pero ya lo hicimos. Listo, entonces con esto damos por terminada esta grabación. En la próxima grabación vamos a continuar con el análisis del resto de bloques de esta hoja de Excel que resultó de aplicar y estimar el modelo ARMA 1.0. ¿Ok? Mi recomendación, como siempre, colegas, es que por favor traten de ir replicando
todo lo que estamos haciendo. De ser posible, repliquen la misma hoja con los mismos datos para que se vayan asegurando que ustedes están comprendiendo la materia y si es que por ahí quedan dudas, no se olviden que me pueden contactar o pueden escribir en los comentarios del video de YouTube. ¿Ok? Entonces con esto cerramos esta grabación.